Hermanos, ¿cómo están ustedes? Por disposición pastoral me ha correspondido, se me ha encomendado la gran responsabilidad de compartir en esta mañana el mensaje. Los pastores no se encuentran, están en una convención en Armenia, entonces pues por acá estamos. Y vamos a seguir con el tema institucional que la iglesia tiene, que es una iglesia que vive y comparte a Jesús. Y me gusta mucho el video que se presenta porque se habla de una iglesia que ora, que actúa en medio de la sociedad, basada en presentar a Jesús a otras personas, teniéndolo o estando al lado de Él y tratando de vivir procesos que nos llevan a ser efectivos en la tarea evangelizadora en el mundo. El tema para hoy es lo que tenemos para bendecir a otros. Juan Daniel estaba compartiendo anoche ese tema y estuvimos hablando sobre esto. Y es un tema bien difícil de enfocarlo. Y esperamos que Dios nos respalde. Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento. Los evangelios son una mezcla entre historia y el accionar de Jesús, pero en el libro de los Hechos está la historia de la iglesia, su accionar en el mundo, sus inicios y todo el proceso que vivieron ellos y cómo lograron impactar al mundo con el mensaje. Dice así, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dirijámonos a Dios por medio de la oración. Señor, en esta mañana queremos pedir tu dirección y pedir tu inspiración sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, y que esta palabra, Señor, nos anime y nos llene de herramientas para presentarte a ti
a la sociedad perdida, sin Cristo y sin esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia primitiva nació bajo una manifestación de poder en el Espíritu Santo. Y cuando comenzamos a trasegar por el libro de los Hechos, encontramos que los seguidores de Cristo estaban viviendo un momento, vamos a decir, contradictorio, y habían sufrido un impacto emocional muy grande. Primero porque ese hombre que ellos habían seguido por 3 años y medio había sido entregado y había sido condenado y había sido muerto, ¿cierto? Y eso humanamente tiene que producir un impacto muy grande, porque no olvidemos que ellos eran humanos como nosotros, con los mismos problemas sociales de la época, claro está, con las mismas violencias, con la misma fanatismo religioso y político de la época, con los cambios sociales que habían, y desde luego que habían depositado en Jesús como una esperanza. Y los contemporáneos habían visto inclusive políticamente a Jesús, ¿no es cierto? Dice, noten que en uno de los evangelios dice que lo cogieron e intentaron hacerlo rey, porque dijeron, este es el tipo, este es el que nos va a liberar. Nótese, recordemos que ellos estaban bajo el imperio romano. Y entonces también había independentistas, ¿cierto? Que querían y estaban buscando un paladín, un líder que los libertase de la esclavitud del imperio romano. Entonces, inclusive no podemos descartar la posibilidad de que los discípulos habían pensado eso. Noten que Pedro, cuando Jesús fue entregado y lo iban a arrestar, dice la Biblia que él reaccionó violentamente. Y entonces tuvo que haber quedado un vacío muy grande en ellos. Unos se fueron, otros se quedaron. Pero cuando se dieron cuenta, y dudaron mucho, de que Jesús había resucitado, corrió el rumor y empezó a revolucionarse eso, que Jesús había resucitado, y efectivamente cuando lo vieron, pues desde luego que otra vez revivió la esperanza. Pero dice la Biblia que ellos no entendían nada, que estaban como vendados sus ojos, su entendimiento, para saber lo que estaba sucediendo. Y Jesús les dio un mandamiento taxativo, imperativo: quédense en Jerusalén, no se vayan para Melgar, no se vayan para Aruba, quédense ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en ese orden de ideas ellos comenzaron a encasillarse en el propósito de Dios, ¿no es cierto? Y se ciñeron a una palabra muy antigua y difícil de seguir, que es obedecer y ser fieles. La obediencia y la fidelidad son parte para que una sociedad funcione. Tenemos que obedecer a algo, ¿no es cierto? No podemos ser anarquistas, ¿sí? Usted tiene que obedecer a alguien, a su jefe, a su institución, etcétera, etcétera. Eso de que cada uno hace lo que se le da la gana no es viable en una sociedad saludable, ¿ya?
Y entonces ahora, aquí hay algo muy importante, y es que hay acontecimientos únicos. El nacimiento, la muerte y resurrección de Cristo es un acontecimiento único, ¿no es cierto? No va a volver a venir Cristo a morir y a resucitar, y etcétera, etcétera. Irrepetible. El Pentecostés fue un acontecimiento único e irrepetible. Es lo que se cumple cuando Jesús en Juan 14 habla de que, 14 o 15, en esos pasajes, de que era conveniente que Él se fuera y que cuando Él se fuera, sus discípulos, sus seguidores, no iban a quedar solos ni desprotegidos, sino que iba a venir el Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu Santo desde ese día hasta ahora es la que fortalece al creyente, la que empodera a la iglesia para su tarea. Cuando fracasamos, cuando la iglesia fracasa, es cuando se desliga de ese direccionamiento institucional dado por Cristo. ¿De acuerdo? Los noto como callados, como a la expectativa. Entonces, aquí tenemos el primer milagro que hizo o que se efectuó bajo el ministerio de los discípulos de Cristo después de su muerte, ¿cierto? Es el primer milagro. Entonces vamos a Juan Daniel lo enfocó ayer y me impactó muchísimo. No voy a hablar porque sería agregarle a lo que él dijo. Además, los que vinieron ayer, ¿cuántos vinieron anoche? Levánteme la mano. Bueno. Para los que no vinieron, entonces él lo enfocó porque él es diferente a mí, yo soy diferente a él. No puedo enseñar lo que él enseñó ni él lo que yo. Entonces nos pusimos de acuerdo con él de que cada uno desde su óptica presentemos el mensaje. El mensaje es el mismo con diferente ángulo visual, ¿no es cierto? Y me impactó muchísimo su testimonio personal, porque es que al fin de cuentas usted es un agente transformador de acuerdo a lo que usted tiene. Las palabras claves de este pasaje es: lo que tengo te doy. Entonces aquí encontramos unos contrastes. Esos contrastes son de que había una puerta, la hermosa, ¿cierto? Y sin duda que era la hermosa, suntuoso. El templo, y yo en alguna vez lo toqué por acá, era el lugar institucional donde se iba a adorar a Dios. Y ese templo había sido reconstruido por Herodes. Y era un templo suntuoso, majestuoso, el cual una vez los discípulos le dijeron a Jesús: mire, Señor, qué edificio tan bello. La historia, la arquitectura nos dice que Herodes era un arquitecto impresionante. Lo que él hizo es sensacional para congraciarse con los judíos, para tenerlos ahí, ¿no es cierto? Además, el tipo tenía delirio de persecución. Creía que alguien lo iba, y entonces hizo muchas fortalezas y muchas cosas. Arquitectónicamente le dio un cambio tremendo a Jerusalén. Y Jesús, ¿sabe qué les contestó? No quedará piedra sobre piedra. Y 40 años más tarde de esa época vino Tito y no quedó piedra sobre piedra, no quedó vestigio alguno de ese templo. Entonces ese templo era en mármol y oro. Y ahí en esa puerta la hermosa por donde entraban todo el mundo y estaban los ujieres ahí con su escarapela bien pispos.
había un hombre, un contraste, ¿no es cierto? Un hombre poco atractivo, un pordiosero, un limosnero, un hombre desechado por la sociedad que simple y llanamente lo habían puesto allí para que pidiera limosna. ¿No es cierto? Un contraste. Por lo general, y yo me critico mucho, yo soy un poco crítico. Y es bueno hacernos crítica. Y a veces eso hiere y eso duele, pero es necesario, porque eso nos enseña o nos da direcciones para mirar cómo estamos, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hacemos el trabajo? ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Somos fieles o no somos fieles? Paradójicamente, inclusive desde el ministerio de Cristo, se encontró gente a la orilla, ¿no es cierto? Y este era uno de los que estaba en la orilla, hacía estorbo. Y tal vez la gente ya estaba aburrida de mirarlo todo el tiempo pidiendo limosna. Muchos le daban, otros no le daban. Y Jesús también encontró gente a la orilla. Encontró a Zaqueo en la orilla del camino. Encontró a la mujer con flujo de sangre a la orilla del camino. Encontró a Bartimeo que le gritaba, estaba a la orilla del camino. Gente orillada por la sociedad sin esperanza. Y esos fueron sus predilectos, esos fueron sus preferidos. A ellos les dio el mensaje de esperanza. Pero también estaban los otros, ¿no? Ya esos también les dio un mensaje. A los fanáticos, a los religiosos, a los que señalan a los demás, pero no hacen nada. A los que critican, pero no hacen nada para cambiar la sociedad. No son agentes de cambio. Otro contraste que lo vamos a trasladar a nuestro ámbito es que la iglesia de esa época no tenía plata ni oro. Dice la Biblia que Pedro y Juan fijaron en él los ojos y él les dijo, les insinuó, les pidió limosna. Una limosnita por el amor de Dios, ¿cierto? Esa frase la oímos siempre a la vera del camino donde encontramos la gente. Una colaboración, por favor, para una causa social de unos niños muy pobres que son mis hijos. Pero ellos les dijeron, no tengo plata ni oro. La iglesia de hoy día tiene plata y tiene oro. ¿No es cierto? La iglesia de hoy día tiene plata. Yo no creo que usted haya venido sin plata. Usted tiene plata. ¿Tienen plata? Poquita, pero sí hay. Otros tienen de sobra y la malgastan. Pero dice que Él les dijo que lo que tengo te doy. Tenían una cosa que vamos a ver más adelante. Entonces, tres cosas que tenemos o que la iglesia debe tener para bendecir a otros. Número uno, una experiencia personal con Cristo. Eso es lo más importante. Una experiencia, un encuentro con Cristo. Los discípulos estuvieron con Cristo, lo sintieron, lo percibieron y lo aceptaron como el Hijo de Dios. Cuando toda la gente, el mensaje a veces, el evangelio choca, el mensaje de la palabra incomoda. Y si a usted le incomoda, va por buen camino, ¿no es cierto? Si a mí me hiere, si a mí me confronta, voy por buen camino.
La palabra de Dios no es para darle un masaje a usted, para darle un spa. No. La palabra hiere. Dice que es una espada de dos filos. No de doble filo, sino de dos filos. Y una espada no es para hacer masajes, ¿cierto? Es para herir, para causar dolor, para causar heridas. Grabémonos eso en la mente. Entonces en el versículo 15 dice que ya posteriormente, dice Pedro en su sermón, es el segundo sermón de Pedro. ¿No tenés? Esa es la primer sanidad, y esa sanidad da pie para un sermón tremendo que Pedro les dio. Y dice, y mataste al autor de la vida. Pedro conocía a Cristo. ¿Sí? Mataste al autor de la vida, a quien Dios le resucitó de los muertos, de los cuales nosotros somos ¿qué? Testigos. ¿Qué es un testigo? Escucho voces. ¿Qué es un testigo? Alguien que dice la verdad de lo que vio, de lo que sintió, de lo que percibió, y está dispuesto a sostenerlo delante de Dios y muchos, ¿cierto? Estuvo ahí, lo sintió. Ellos se habían encontrado, ellos habían caminado con él, habían estado en sus tristezas y en sus alegrías. Le fallaron también, ¿cierto? Pedro, muchas veces el Señor lo regañó, lo reconvino. Pero Pedro es un personaje excepcional, ¿cierto? Era un hombre rudo, un pescador, un hombre analfabeto, un hombre impulsivo, un hombre que se equivocaba, pero decía las cosas, ¿cierto? Es sensacional Pedro, me gusta mucho, me cae bien Pedro. ¿Sabe por qué? Porque él falló y estuvo dispuesto a reconocer sus errores, ¿cierto? Y aceptó. Inclusive el apóstol Pablo después lo regañó terriblemente, lo increpó. O sea, Pedrito sufrió bastante. Pero Jesús también le dio palabras de elogio, de felicitación. Y cuando usted abre las epístolas de Pedro, usted nota un Pedro cambiado, un Pedro diferente, un Pedro que tuvo una experiencia personal con Cristo. Es inadmisible e inaudito que un cristiano que dice que haya tenido un encuentro con Cristo, su vida no lo respalde. Usted tiene que marcar la diferencia en su familia, en donde esté. Que usted se va a equivocar, claro que se va a equivocar porque usted es pecador. Claro que yo me voy a equivocar, claro que de pronto yo voy a defraudar a alguien. Esas palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando Jesús les estaba diciendo que tenía que morir, tenía que resucitar y que iba a pasar un proceso no muy bueno. Y entonces Pedro en ese arrebato de hablar primero que los demás, le dijo, no, Señor, ¿cómo se le ocurre eso? Eso ni lo piense, Señor. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No le dijo, uy, Pedro, usted sí me quiere, mi hijo. Quiere el bien para mí. Quiere que yo me vaya bien. Quiere que yo sea exitoso. Pero él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque piensas como piensan los demás. Tú no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Pero encontramos a un Pedro lleno de
de algo especial, ¿cierto? Tenía el perfume de que había estado con Cristo, de que su vida había sido transformada, de que después de ser un pescador grosero, mal hablado, ordinario, ¿cierto? ¿Quién sabe qué más? Llegó a ser una persona que había conocido a Cristo y su vida, la vida de Cristo, lo había cambiado, lo había transformado y ahora era un agente de cambio que tenía algo para dar a otro, para dar a otro. Nosotros como miembros de una iglesia tenemos la percepción equivocada de que dar a otros es simplemente pasar adelante, cantar, tocar un instrumento, dar una predicación bien dada. Eso no es. Dar a otros es que usted está ahí con su vida como un espejo en que otros puedan ver algo especial en usted. Noten que Pedro y Juan le dijeron: míranos, ¿sí? Míranos. La gente de afuera mira la iglesia. Y yo voy a decir algo que no va a caer bien. Sin duda no va a caer bien. Y qué pena por todos nosotros, ¿no? Porque eso nos involucra a todos. A mí me fascina la historia, y lo he hecho varias veces y es reiterativo, pero la historia nos dice dónde nos equivocamos. No pasa por la galleta ninguna cosa, sea buena o sea mala. Lo revela con sus consecuencias y todo. Pero las equivocaciones de la iglesia están centradas en que sus miembros, ¿no es cierto?, haciendo cuenta desde ministros hasta el último creyente que se sienta en la banca cada 8 días y nada más, y no la corre para ningún lado, así esté siendo estorbo la banca. No hemos sido juiciosos en dar buen testimonio ante la gente que no conoce a Cristo, ¿cierto? Y entonces cuando hablan mal, por eso, por nuestro mal testimonio, por nuestra desobediencia a la palabra de Dios, entonces decimos: uy, es que el diablo nos está atacando. Tengo ataques del enemigo. Una frase trillada, ¿cierto? Una frase reiterativa y cansona. No, es que el diablo, porque el vecino que llevo 6 meses, el vecino de la lavandería, que no le he pagado la lavada del vestido hace un mes, entonces me insultó. Y vengo muy triste, pastor, porque es que el diablo está empeñado en atacarme. ¿Cuál diablo? ¿Ah? Pague. Y así somos. Y no podemos mencionar más cosas porque nos daría ahí toda la mañana pues dándonos como golpes de pecho. Pero realmente la iglesia que nació aquí tuvo un gran éxito porque sus miembros comenzaron a ser transformados por el poder de la palabra y no se contaminaron y lograron sostenerse en pie pese a todo lo que había en la época. Hoy día está sucediendo algo muy grave, demasiado grave para la iglesia. Y es, número uno, el mundo entero, las grandes potencias están en contra de Israel, que es el pueblo de Dios. Gústenos o no nos guste, ¿cierto? Sea sionista usted o sea antisionista, ese fue el pueblo que Dios escogió y punto. No sé por qué Dios no puso la mirada en los griegos, en los babilonios, en los caldeos o esas civilizaciones tremendamente avanzadas, ¿sí? Sino puso la mirada en el pueblo de Israel, un pueblo pobre que ahora es rico, demasiado rico. Estaba leyendo las palabras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Me gustó mucho esas palabras que él dijo. Están en pie ahí.
y estarán en pie. Gústele a Rusia o no le guste a Rusia. Gústele a Arabia Saudita o no le guste a Arabia Saudita. ¿Qué por qué? No sé. Y número 2, la iglesia que predica a Cristo o intenta hacerlo está siendo bombardeada por cosas internas y externas que desnaturalizan la palabra de Dios, incluyendo a muchos de sus ministros de hoy día, que están predicando otras cosas que no están aquí en la palabra de Dios. Y eso es muy malo, demasiado malo. Y podemos decir, sin ser negativistas, sino siendo realistas, de que el diablo ha cogido mucho, pero mucha ventaja en ese aspecto. Porque hay mundanalidad en la iglesia, porque hay fresquedad en la iglesia y hay una apatía por las cosas de Dios, por las cosas esenciales de Dios. Lo que recibieron en el Pentecostés no fue una charla de superación personal, no fue que un ministro de fama mundial vino y los ungió con aceite y los tiró todos por el piso y les dijo palabras proféticas y bonitas. No fue eso, fue que vino el poder de lo alto y transformó sus vidas. Pero no fue que ellos estaban ahí tomando tinto y jugando billar o dominó o damas chinas. Estaban orando a Dios, arrepintiéndose, reconfirmando ese encuentro, en fin, pidiéndose perdón unos con otros. Estaban orando, incluyendo María, la madre de Jesús. Número 2. Ya vimos, número 1, una experiencia personal con Cristo. Número 2, tenían un ¿qué? Un mensaje. Un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Lo que Cristo les dijo que hicieran. No su propio mensaje, no su propio invento, no su propio sermón. El mensaje de la palabra de Cristo. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. No para repetírsela al maestro de escuela dominical. No tanto para ganar una competencia bíblica. Hace años eso ya pasó de moda. El que más versículos supiera o etcétera, etcétera. El que más destreza tuviera en la Biblia, etcétera, etcétera. Pues hoy día ni la Biblia la cargamos, ¿no? Paradójico y curioso. Un mensaje. En el versículo 19 dice, está el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Hermanos, supérense, piensen positivamente. ¿Cuál era el mensaje? Así que arrepiéntanse, ¿cierto? Y conviértase. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es conversión? Es transformarse en otra cosa distinta de lo que era. Esa es la conversión, ¿cierto? Conversión. ¿Para qué? Para que la iglesia se llene y para que haya hartos diezmos y hartas ofrendas. Para que pasemos fiestas y chévere, hagamos vigilias, veladas, reuniones, etcétera, y más reuniones. Para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, para tener un spa espiritual y sentirse chévere, cómodo, con superación personal y todas esas cosas que son muy bonitas, son necesarias, son esenciales en la vida humana. Ahí sí, para que sean borrados vuestros pecados y ahí sí vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ustedes han oído la palabra refrigerio? Bonita esa palabra.
Cuando en una reunión de junta o alguna cosa, entonces dice, vamos al refrigerio. Todos nos alegramos, ¿cierto? Porque es algo de comer, algo de consumir, algo que nos va bueno, ustedes saben. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Cuando la persona se convierte a Cristo, cuando ese mensaje le llega y lo acepta, esa persona se puede decir que oyó el mensaje, que oyó el mensaje. Un mensaje ungido por el Espíritu Santo. Un mensaje transformador por el Espíritu Santo. A veces se nos recomienda a las personas que usamos púlpito de vez en cuando y de cuando en vez, de que no se hable tanto de uno, porque hablar de uno es a veces molesto. Pero Juan Daniela ayer habló de él, de su testimonio personal, de cómo él conoció de Cristo. Él no conoció de Cristo porque es hijo del pastor, porque hay hijos de pastores que están en el mundo, que están en la droga, que están en la ilegalidad, que están dando mal testimonio afuera, ¿cierto? Se dice que uno de los hijos del gran predicador de fama mundial, Billy Graham, consejero presidencial de 5 presidentes de los Estados Unidos, su hijo escondía la droga debajo del púlpito donde su padre predicaba. Tremendo eso, ¿no? Y si eso le pasó a Billy Graham, por favor. Pero cuando Billy Graham se puso a orar, a interceder por su hijo, a darle testimonio, a darle el mensaje a su hijo, él le había dado el mensaje. Se dice que él le predicó más o menos a 10 millones de personas alrededor del mundo. Billy Graham. Entonces le dio el mensaje a su hijo, y su hijo, ese hijo hoy día es el que está reemplazando institucionalmente a su padre. Entonces Juan Daniel hablaba de que él no se convirtió por los sermones de su papá aquí en el púlpito, sino porque su madre comenzó a presentarle a Cristo, ¿cierto? Comenzó a hablarle de Cristo, a tratarlo sabiamente, a pesar de que es una mujer que no tuvo prácticamente ninguna preparación académica, ni fue a un congreso de cómo ser un padre eficaz, ni recibió de pronto asesoría de psicólogos de familia y eso, que es también muy necesario. Hoy día los tenemos, ¿cierto? Pero ella tenía un mensaje para su hijo, y eso hizo que esos hijos, cuando los hijos llegan, o cuando todos llegamos, porque todos somos hijos, ¿no es cierto? A esa época de la adolescencia, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Podemos decir que eso es un chicharrón para los padres cristianos. Me perdonan los muchachos, pero ustedes son terribles a veces, ¿no? Y hacen llorar a los padres. Y a veces toca darles durito, durito, ¿sí? Y hay padres de carácter. Pero el que cambia es el mensaje, con una vida respaldada de que está cumpliendo ese mensaje, ¿sí? De que algo le hizo ese mensaje. Yo oí el mensaje, y yo por eso soy un amante de la radio, que yo no hubo un pastor que me predicara, ¿sí? Pero cuando ese mensaje llegó, dado por un hombre llamado Domingo Fernández, un hombre, yo creo que ya murió, austríaco, español, bautista, y dio un mensaje de arrepentimiento. Y ese mensaje, yo siendo un niño prácticamente, ese mensaje me hizo temblar y me hizo estremecer. Y por eso estoy aquí. Pero no fue un mensaje emocional, un mensaje sensacionalista, ni con exageraciones de pentecostalismo, sino un mensaje basado en la palabra de Dios,
en la palabra de Dios. Entonces Pedro tenía el mensaje. Así que arrepiéntase. Y no fue un mensaje suave. Noten que él los acusó. A veces las acusaciones son buenas, ¿cierto? Le dijo, ustedes hace, unos meses o unos años mataron a Cristo y Él era el Hijo de Dios. Matasteis al autor de la vida. Yo no creo que eso les haya caído bien. Pero ¿sabe qué? Había un detalle así de chiquitico. ¿Sabe cuál era? Era la verdad. Y la verdad duele demasiado. Pero nadie se levantó a apedrearlos ni nada. Todo el mundo estaba oyéndole, expectante. El mensaje escrito en la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos en Apocalipsis, y eso es un desafío y eso es algo grave, cuando a la iglesia de hoy día se le añade ingredientes y cosas externas que no están en la palabra de Dios, pues ahí tenemos las consecuencias. ¿Sí? El mensaje escrito, el mensaje vivido. Esos discípulos estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Estaban viviéndolo y lo estaban compartiendo y estaban mostrándose, ¿sí? No hay nada más bonito que oír una persona que le habla a usted de metas o de cosas y esa persona las ha luchado y las ha logrado. Entonces usted dice, yo quiero ser como esa persona, ¿sí? Pero cuando es un fracasado, dice, mire, eso hay que ponerle moral, hay que, mire, no tiene nada que mostrar. Tiene que respaldar con su vida, ¿cierto? Con el ejemplo. Entonces, la gente que se va de las iglesias, muchas veces no es tanto por la rebeldía de la gente, sino porque nosotros no tenemos nada para mostrarles. No hemos hecho la tarea con juicio. ¿Sí? Un mensaje. La palabra de Dios nunca se desactualiza. La palabra de Dios no es vetusta. La palabra de Dios no es de la antigüedad. Viene de la antigüedad, pero tiene efectos para esta generación y para la eternidad. Dice que la palabra de Dios no volverá vacía. El mensaje del evangelio no es cualquier mensaje. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo venga, viene a juzgar y juzgará a los creyentes por lo que han hecho con la palabra, con su mensaje. Y creo que ese juicio es el más terrible, ¿sí? Jesucristo lo dijo, ay de aquellos que tropiezan, pero más hay de aquellos, pues es necesario que los tropiezos vengan, pero hay de aquellos que causan los tropiezos. Mejor les sería que se amarraran una piedra, o sea, mejor les fuera que se suicidaran, porque una piedra de molino de esa época era una piedra redonda que tenía dos huecos, uno en el centro y otro en un extremo, y con un mulo, con un buey, eso estaba sobre otra piedra y ahí echaban el grano y esas dos piedras molían el trigo y todos los cereales de la época. Pesaba casi 500 kilos. Y Jesús hizo la recomendación que el que pensara ser de tropiezo, o sea, trasladémoslo aquí a nuestro ámbito, el que dé mal testimonio en la iglesia, vamos a decirlo bajito para que no duela tanto. El que dé mal testimonio en la iglesia es mejor que se amarre una piedrita de esas
y desde un transatlántico que vaya cubriendo la ruta Grecia-Inglaterra en alta mar, se tire y se dé un pequeño chapuzón allá, en las cálidas aguas del Mediterráneo. Posibilidades de que sobreviva, ninguna, maestro, ninguna. Eso lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Cristo. Entonces es gravísimo, hermanos, hermanas queridas, con mucho respeto, con mucho cariño, cuando damos mal testimonio. Cuando por culpa nuestra un alma se pierde, ¿sí? Cuando le hacemos el feo a una persona, sencillamente porque nos cae mal. Eso de que yo no voy a la iglesia porque está fulano tal y me cae como una pedrada, eso es muy grave. Usted y yo, si tenemos ese chip en la cabeza, hay que hacer una revisión de nuestra salvación. Y hay que otra vez ir a la cruz de Cristo y retomar y sanar esa herida, si queremos ir al cielo, porque ahí nuestra salvación estaría en serio peligro. Entonces, número 3, tenían el poder. Tenían el poder. ¿Sí? ¿Qué es poder? Uy, muchísimo. Encierra, ¿sí?, una cosa muy amplia. Tenían poder. En el versículo 6, que es el texto patrón que hemos tomado, no tengo plata ni oro. La iglesia de esa época no tenía plata. Un contraste, ¿no? Ni tenía oro, pero tenía poder. Un poder impresionante, porque dice que, y el doctor Lucas narra, era médico, él narra, para los que no saben, el libro de los Hechos es escrito por Lucas, ¿sí? El doctor, médico. Y él lo narra como lo narra un médico, como lo narraría cualquier médico. Él se fijó en el detalle. Dice que lo tomaron y estaba tullido. Era un hombre que tenía parálisis, ¿sí? No podía caminar. Estaba tullido, sus pies estaban torcidos, tal vez tenía artrosis degenerativa, no sabemos qué enfermedad. La cosa es que no podía caminar. Y no poder caminar es una enfermedad muy grave, ¿cierto? Tiene que otros cargarlo. Es algo muy doloroso, muy triste, es decir, pobrecito. Y dice que lo tomaron por la mano y se le afianzaron los pies y los tobillos, ¿sí? Usted no puede caminar en puntededos ni en talones, toca afianzar pies y tobillos para poder caminar bien. Si no, usted está cojo, anda cojo. Si no podemos afianzar, por eso cuando nos duele algo, el pie, el talón, no podemos afianzar bien el pie. Y dice que se le afianzaron los pies y el tobillo y se levantó y saltó. Y esto no es una coincidencia, es una profecía bíblica. Dice que el cojo saltará, dijo Isaías, creo. ¿Sí? Y aquí se cumplió literalmente eso. Y cuando nosotros hablamos de sanidad, pues ahí sí nos metemos en una berenjenal tremendo, ¿no es cierto? Y a mí personalmente me cuesta. Y aquí en confianza les cuento. En 40 años de vida cristiana he visto solamente una sola sanidad de ese tipo, de esa característica que hay aquí. Un hombre en silla de ruedas, efectuada por, digamos, bajo el ministerio, por la, bueno, Dios lo sanó, pero podemos decir que por un gran líder que se dice que tiene ese ministerio de sanidad, y efectivamente la persona estaba al lado mío. Cuando el Señor hizo el ministro hizo la oración de sanidad,
pues este hombre saltó y soltó sus muletas. Estaba en un pequeño coliseo, el Coliseo del Salitre, y bajó corriendo por las escaleras abajo. Eso nunca más volví a ver, digamos, una sanidad tan evidente, ¿no es cierto? Y una vez hablando con el pastor Elías, llegamos a la conclusión de que en estos momentos, en esa época era perentorio, y esa era la evidencia de que lo que estaban predicando los apóstoles no era cualquier cosa, ¿sí? Era algo que venía de lo alto. Y como Jesús hacía unos pocos años que había trasegado y lo habían visto echar garlopa, clavar puntillas y echar serrucho en el hogar de su padre adoptivo y su madre, entonces decir que él era el Hijo de Dios para ellos era terrible, ¿cierto? Eso no cabía en ninguna mente. Eso no era lo que los judíos esperaban. Entonces tenía que haber, dicen los teólogos, no, pues no lo dice la Biblia. Los teólogos afirman que el hecho que hoy día no haya tantas sanidades, y es decir, oramos por un enfermo y a los 20 días nos dicen, hermano, lo invitamos al funeral de fulano de tal porque se murió. ¿Sí? Entonces a veces orar por un enfermo, Saúl se ríe, yo sé por qué se ríe. Porque es tenaz. Y hablamos con el pastor Elías y parece ser que en nuestra época Dios no está tan interesado en sanarnos, pero sí en salvarnos. Amén. Y el milagro más grande que Dios hace es la sanidad espiritual. Pero también hay que notar que hay enfermedades muy graves que no se ven, ¿sí? Hay cojos psicológicos, hay mudos psicológicos, ¿sí? Hay enfermedades mentales muy graves, muy profundas. Y hoy día, más que una enfermedad física, más que una dolencia nerviosa, cardíaca, lo que sea, hay una enfermedad muy grave en la sociedad, ¿cierto? Hay una crisis tremenda y la sociedad se está despedazando en la violencia, y eso es una enfermedad. El odio es una enfermedad del alma. Y esas heridas, cuando Cristo viene al corazón de una persona, esas enfermedades se curan. Entonces sí hay sanidad. ¿Amén o no amén? Hay sanidades, ¿sí? Que Dios le sanó el resentimiento que tenía hacia una persona que la quería matar. Cosas así. Hay poder en Cristo, dicen los pentecostales. Y es verdad. Él tiene el poder de transformar una vida amargada, a punto de pegarse un tiro, a una vida que tiene el carácter de Cristo. Yo lo he contado varias veces. Buenos Aires, Argentina, el frío y gran Buenos Aires. Había una mujer de muy alta sociedad en un edificio multifamiliar. Y esa mujer, su teléfono nunca sonaba, sumida en una profunda soledad. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Y un día pensó terminar con su vida, un día gris de esos del gran Buenos Aires, por la mañana. Y comenzó a atar unas sábanas al postigo de la ventana de su departamento que quedaba por más arriba del 10º piso, para matarse, para ahorcarse. Y estaba abriendo la ventana y justo al frente un patio grande y al frente otro apartamento. Y en el apartamento del frente, cuando ella abre la ventana, nunca nadie la había saludado, estaba sola, completamente sola. Y una niñita de 6 años, hija de una familia cristiana que se estaba alistando, bañándose, correteando, recogiendo el reguero, lavando el perro para dejarlo bien bonito para irse a la iglesia. La niñita le sonríe y le dice, hola. Y esa mujer quedó impactada por la sonrisa de esa niña. ¿Sabe quién era esa niña? Era hija de una familia que se iba a ir a la iglesia. Y esa mujer dijo, algo pasa aquí. Y el Espíritu Santo hizo la obra.
y dio la vuelta y averiguó dónde vivía esa niña y quién era esa niña. Y la mujer no se suicidó. Poder, ¿cierto? Amén. Dios es fiel. El hombre, la persona que quiere buscar a Dios, Dios está ahí. Y hermanos, para concluir, ojalá tengamos el carácter de Cristo. Ojalá tengamos algo que darle al vecino. No es necesariamente un sermón ni una visita larga y cansona para acabarle el sofá de su sala, pero sí nuestras oraciones y nuestro testimonio personal de que somos diferentes. Lo que Dios le entregó a la iglesia es para darlo al mundo perdido sin Cristo. Aquel que está rebelde y no ha querido reconocer, no se gana con cantaleta, con cosas reiterativas. Usted, ¿por qué es así? Siempre se le dice y no hace caso. ¿Sí ve lo que le pasa? No, cambiemos. Y nosotros creemos equivocadamente que los que tienen que cambiar son los de afuera. El borracho, ese tiene que cambiar. ¿Por qué no pensamos a cambiar nosotros? Y las cosas serán diferentes. Vamos a ponernos en pie. Señor, gracias por que un día estos 12 hombres, estos 11 hombres, no fallaron y fueron fieles a ti, Señor. Y llevaron el mensaje por todo el mundo, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dieron todo, hasta su propia vida, su sangre fue derramada. Pero no claudicaron, Señor. Gracias por que ese mensaje llegó a nosotros y nos ha cambiado y nos ha transformado. Por unos momentos usted agradezca a Dios porque le ha regalado la salvación de su alma. Porque cuando usted deje este mundo, tiene para dónde irse. Y es bueno que usted haga un recuento, que hagamos un recuento de nuestra vida. Es bueno que hagamos un recuento de nuestra vida, de cómo hemos trasegado y qué tenemos para dar. En primer lugar, a nuestra familia, a nuestros hijos, aquellos que nos conocen, aquellos que nos ven salir de vez en cuando a la iglesia, tal vez cada 8 días, cada 15 días, con la Biblia debajo del brazo, con los niños de la mano. Pero que esa gente vea que usted es alguien diferente, que usted no es perfecto ni es un ángel que tiene aureola en la cabeza, pero sí una persona dispuesta a ser humilde, a ser sencillo y a cambiar lo que tiene que cambiar y a administrar lo que tiene que administrar y a pedir a Dios lo que tiene que pedir de Dios, a hacer lo que usted puede hacer y debe hacer y a pedirle a Dios que le ayude a hacer lo que no puede hacer, lo que de pronto le cuesta hacer por muchos factores, por muchas heridas, por la violencia que hay en nuestra sociedad. Y Señor, estamos aquí como iglesia pidiendo la dirección tuya y la protección tuya para que la iglesia no fracase en la tarea de evangelizar el mundo perdido. Hay estrategias, Señor, hay tácticas en la predicación de la palabra, pero lo más importante es de que estemos revestidos del poder tuyo, Señor, de la gracia tuya, Señor. Bendice, Señor, este país que está en una situación histórica única, tal vez, y particular.
de que la presencia tuya, en vez de señalar a los demás, podamos ser agentes de cambio. La iglesia, Señor. Perdona el pecado de la iglesia, Señor. Hermano, hermana, usted tiene un compromiso social muy grande con su familia, con su sociedad. En el lugar donde está, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y esa responsabilidad Él un día nos las va a demandar. Ahora, Señor, mira las necesidades que hay aquí. Las personas que lo están pasando mal por alguna circunstancia, Señor. Usted que tiene alguna petición especial, levante su voz delante de Dios. Y pídale que Él actúe. De pronto no le da el carro que está pidiendo. Él sabrá por qué. De pronto, tal vez por ahí no le sane la enfermedad que tenga o no vea nada, pero algún día Dios le va a hacer justicia. Lo importante es que nos mantengamos fieles a Él. Y los que lo están pensando dos veces, es bueno que confronten, no lo que yo les he dicho, porque lo que yo les he dicho tal vez no tenga ninguna importancia, pero sí lo que la palabra de Dios le dice. Pero sí el tiempo en que usted está ahí, el tiempo en que Dios le esté hablando, que su familia le esté hablando, que sus hijos le estén hablando, que sus padres le estén hablando, y usted pueda recibir algo. Recibe ese algo para que ese algo lo pueda compartir con otro. Entonces podrá decir que su vida tiene sentido, de que su vida vale la pena, no por el aspecto físico, no por su posición social, sino por lo que a usted Cristo ha hecho en usted. Cristo ha hecho algo en su familia. Tiene que haber algo que Cristo haya hecho en usted. Compartamos eso que Él ha hecho en nosotros. Y la palabra de Dios no volverá vacía. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos y te damos la honra y la gloria. Bendito eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.